buenas noches, bienvenido a tu programa Gente Común. Un aplauso. Señores, como de costumbres, estamos aquí hablando de temas políticos, temas sociales, ¿verdad? Temas locales e internacionales, más que todo también geopolítica. En el tema anterior, bueno, en temas anteriores, tratamos lo que es la crisis en Haití, parte de la historia que tiene, bueno, ese pueblo y también República Dominicana. Pero hoy, el tema de hoy es un poquito más abstracto. Me explico. El tema de hoy es la paz mundial. ¿Se puede conseguir? Vamos a ver. Por aquí, producción, gracias por presentarme. Sí, verdad. Tenemos a producción, tenemos a María Estela ahí que no ha podido, o sea, no pudo estar con nosotros hoy. Muchísimo privilege. Más que como producción. Bueno, y aquí la tenemos. Entonces, hablaremos del tema de la paz mundial, si se puede conseguir o no. A raíz de la historia de la humanidad, yo creo que nunca ha existido un periodo de paz total. Desde el tiempo de Adán y Eva, quien empezó con eso fue Caín, según dice la Biblia. Otras religiones dicen que es otra cosa. Pero nunca ha existido lo que podríamos decir una paz mundial completa o absoluta. Pero a raíz de los tiempos, a raíz de los convenios, ¿verdad? De la diplomacia, exacto, se ha alcanzado cierta estabilidad. No paz, porque la paz va más allá de un estado, va más allá de las discusiones o tratos entre estados, sino más bien al individuo. Entonces, en la primera sección de este programa, vamos a hablar de la paz mundial, pero a nivel de los derechos. O sea, que es la base de la sociedad. Automáticamente hay derechos, hay que ver si esos derechos le permitirían en algún futuro que haya esa famosa paz mundial que todo el mundo y la IA dice que se puede conseguir. Entonces, primero, la definición de los derechos humanos, que es el paso 1, según la ONU. Escuchen lo que dice. La ONU dice, los derechos humanos son derechos, ya está redundando ahí, inherentes a todos los seres humanos, sin distinción. A ver, sin distinción de raza, ni sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Yo pienso que es un poquito vaga la definición que da la ONU referente a los derechos. ¿Por qué? Porque existen lo que son derechos básicos inherentes del ser humano, como dicen ellos, pero ellos nada más se concentran en dos, en la libertad y la vida. Entonces, existen dos tipos de derechos, que son los derechos positivos y los derechos negativos. Creo que lo hablamos, ¿verdad? Tras cámaras. ¿Qué son los derechos positivos? Son aquellos derechos que tiene el ser humano, depende del estado y el lugar, que de no poder el individuo acceder a ellos, tiene el estado o el ente gobernante en ese momento a facilitárselo. Que no se nota el socialismo. Es socialista. O sea, los derechos positivos son socialistas pero yo lo por veo defecto. excelente. O sea, por algo nosotros pagamos impuestos. Ajá. O sea, todos tenemos... el Estado tiene toda potestad de ayudar a una persona que no puede, a un no pudiente, con algo que no puede tener. Sí, lo que pasa con las leyes es que, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Exacto. Dice que toda persona, o sea, depende del país, pero el derecho a la vivienda quiere decir que toda persona tiene derecho a tener una vivienda digna, que es lo que dicen la mayoría de las constituciones de los países occidentales. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de la persona no tener facilidad para tener una vivienda, debe el Estado facilitar la vivienda. Entonces, O sea, no veo el problema. Continúa. pero espérate, el Estado por sí es un ente abstracto. El Estado se compone por miembros y al final se financia con los impuestos de los contribuyentes. Entonces, Exacto, el pueblo. si una persona X no tiene facilidad de conseguir una casa, quiere decir que hay que cobrarle a todo el mundo un poquito de los impuestos y hay que dárselo a esa persona. Derecho a la salud por igual. Quiere decir que si una persona o varias o muchas no tienen forma de cómo atender su salud, quiere decir que el Estado, financiado por los contribuyentes, debe darle salud a todo lo demás. Vamos a ir un poquito irónico. También, si hay un derecho a tener pareja, vamos a suponer que diga, tengo derecho a tener pareja, quiere decir que de yo no conseguir una pareja, tiene el Estado que obligar a alguien a que sea mi pareja.
Bueno, O sea, ya eso es una falacia de falsa comparativa, porque cuando hablamos de es la un ejemplo, salud, no quiere decir que sea cierto. excelente. O sea, cuando hablamos de la salud y la vivienda, siempre hay una minoría que no puede. Entonces la mayoría debería ayudar y hacer lo que trae el socialismo, el comunismo, ayudar al prójimo, o sea, la igualdad. Sí, pero todos sabemos de que lo que provee el Estado es siempre de menor calidad. O sea, el Estado literalmente Sí. te quita una parte de tu dinero para devolvértelo en un producto de menor calidad que del que tú lo tendrías si lo consiguieras de forma privada. Tú sabes que los impuestos, y puedo discutirlo con cualquier abogado, los impuestos son una medida coercitiva para el ser humano. Correcto. Los impuestos son obligatorios, los impuestos no son si tú quieres o no. Depende, claro, del tipo de impuesto. De ahí la palabra, Entonces, impuesto. Exactamente. Que, por ejemplo, los impuestos vienen de la antigüedad cuando anteriormente los pueblos salvajes o pueblos guerreros conquistaban a un pueblo más débil. Entonces, normalmente los acababan con todos. Pero luego se dieron cuenta que es mejor dejarlos vivir y que trabajen para ellos. Ujú. Y cobrarle una parte. Empezaron con un porcentaje bajito y luego aumentando hasta que ahora son los impuestos que tenemos. Entonces, anteriormente, por ejemplo, un pueblo guerrero conquistaba a esos campesinos que estaban antes libres sin pagar impuestos. Ya ese grupo, el grupo que forzó, ¿verdad? Que conquistó, ya automáticamente pone sus propios gobernantes y pone sus propios impuestos y obligan al campesino a pagarle dinero a ellos. Es que los impuestos siempre De ahí son viene el Estado. una herramienta de subyugación. ¿Y qué hacemos con los beneficios? Vamos a decir, ayudarlo en algo, qué sé yo. ¿Qué O sea, beneficios? O sea, pero- al o sea, final de... y viéndonos en la actualidad, o sea, las calles que se construyen, las escuelas, las infraestructuras, no son beneficios para el pueblo. Escuelas cayéndose, son calles que beneficios- tienen más son hoyos beneficios que- para el pueblo. Sí. No, pero referente a la educación también. Ajá. La educación es a los que no pueden pagar un colegio, acá en Dominicana, Exactamente. a escuelas públicas. Exacto. Que no puede Excelentísimo. pagar una clínica para ir a dar a luz, Ujú. lo puede hacer en un hospital público. Naturalmente. Así que ahí están los Es- beneficios. Sí, muchos Exactamente. beneficios. Escuelas con 60 estudiantes por maestro, que la mayoría no aprenden, y Pero- clínicas en donde la gente mejor le sería morirse en su casa que morir en Pero en un por lo menos hospital están público. estudiando y lo están atendiendo. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la educación? Por ejemplo, decimos que el ser humano o el dominicano tiene derecho a la educación, ¿verdad? Y lo tiene, ojo, Claro, lo tiene. pero no te dice qué tipo de educación tiene derecho ese dominicano. Una, ¿qué tipo de educación? La calidad de educación. Y el tiempo que debe durar esa persona. Bueno, el tiempo ya lo dice, que son la escuela básica, luego la secundaria y universidad por ahí. Sí. Pero, por ejemplo, la educación no siempre es productiva. La educación es negativa. Por ejemplo, en el tema de Fidel Castro. Alguien tuvo que enseñarle a Fidel Castro de algún modo, él lo vio tal vez en un periódico, alguien tuvo que decir algo para que Fidel Castro aprendiera del comunismo, del marxismo, Sí, leninismo. sí le Entonces, ayudó, esa persona que enseñó a Castro, que enseñó a Mao Zedong, o influenció de cierto modo, un modo de educación, ¿hizo bien o hizo mal? Hizo mal, muy mal, al enseñarle a, O sea, a muy esas mal por personas. enseñar el comunismo. Sí. No Claro entiendo, que no sí, porque al entiendo. final se cometieron crímenes atroces. Entonces, Así como por el ejemplo, capitalismo también, o sea, muy importante. o sea, el Estado, por ejemplo, no te dice qué calidad tú tienes que tener de educación. No te dice qué tipo de educación. Y tampoco te dice si esa educación es buena o mala. Por ejemplo, en el caso de las hermanas Mirabales que salieron el tema de la CIA ahora. Tema turbio. Salieron. Un tema turbio. Que toda la vida nosotros nos criamos pensando que las hermanas Mirabales fueron ultimadas por el dictador Trujillo. Cuando al final los documentos de la CIA apuntan a que fue de otro medio. Entonces, entonces nosotros Oh, interesante. Aguanta, desátame ese código, varón. Eso fue hablamos eso un poquito más tarde. los Yankees. Ajá, pero entonces quiere decir que nosotros nacimos y nos criamos con esa premisa de que no, que Trujillo era demasiado malo, hizo cosas que no hizo, no quiere decir que sea bueno. Pero le pusieron un chin de sopita, un chin de sazón a ciertas cosas Sí. y nos educaron con eso y al final explota la verdad que no fue así, que María no fue que lavó la ropa, que fue Marta. Es que al final de cuentas, ¿qué le digo? Si alguien hace mal en la historia, siempre se le puede apuntar a que hizo peor, porque al final de cuentas, si fue una persona malvada, se le puede poner que hizo cosas peores, por ejemplo, a cierto pintor de cierto lugar de Austria. Exactamente. A Vamos, por ejemplo, los segundos derechos son los derechos negativos. Los derechos negativos son aquellos que yo considero que son los derechos fundamentales del ser humano, que es el derecho a la vida,
Definición. Un derecho negativo es como quien dice, el derecho a la no intervención, como el respeto al otro. Por Es ejemplo, el derecho a no negación, o sea, no negar algo que ya se tiene. Por Exactamente. ejemplo, el ser humano nace libre, en teoría. No se debe negarle esa libertad. El ser humano, si tiene algo, no se le debería negar lo que ya consiguió, básicamente. exactamente, sí. Por ejemplo, el derecho a la vida quiere decir que tú tienes derecho a que no te maten, a que no te quiten la vida. De ahí deriva los demás derechos. El segundo derecho que yo considero fundamental, y otros están de acuerdo conmigo, que es el derecho a la libertad. Sí. Ahí incluye todo lo que tiene que ver con libertad. Ya los demás, las leyes tienden a argumentar más en ese punto, que el derecho a la libertad de expresión, que el derecho a la libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de intimidad, o sea, pero todo va ligado a ese derecho de libertad inicial, que va ligado al derecho a la vida. Al final, en teoría, se supone que para conseguir la paz mundial se deberían tener derechos universales, los cuales ya se tienen, Exactamente. con organismos internacionales que se Que ya lo encarguen tenemos. de que esos derechos se cumplan, lo cual ya se tienen. Y adivinen, no hay paz. Exactamente. Conclusión, no se puede. No, espérate, no hay, dale, no Isa. hay paz, no hay paz, porque el mundo, la mayoría de los países son capitalistas. Entonces, por eso es que hay desigualdad entre la sociedad, entre los países. Entonces, mi opinión, cuál sea la solución? Pues eliminar todos los gobiernos y que la ONU sea la que gobierne de manera temporal hasta que se establezca un gobierno mundial. Y en mi opinión comunista, porque el comunismo lo que promueve es la igualdad entre todos. Y Claro. así conseguimos la paz, según Tomás Moro, el escritor de la Utopía. Por supuesto, y que todo el mundo se sume en la miseria. O sea, un Continúa. gobierno para todos. Exactamente. Con diferentes O sea, culturas, es pensamientos. que no es de una vez, no es de una vez. O sea, la solución sería que la ONU sea el gobernante, e inclusive luego que se restaure lo que es la Unión Soviética, pero a nivel mundial. Claro, que la ONU gobierne. Y O sea, se me imagino que la... Es que, o sea, yo lo digo de manera fácil, pero no es fácil, Ajá. obviamente. O sea, todo es un proceso. No, Todo es un proceso, porque ya el capitalismo se ha demostrado que no funciona. O sea, mira, por ejemplo, el tema de Ucrania, que hay una guerra tremenda. Mira, por ejemplo, Haití, que es capitalista por defecto, que es un estado prohibido. Claro, O sea, claro. el capitalismo es un sistema con muchos baches, muchas fallas. Primer Sí. punto, ¿quién no dice que la ONU gobierna? Durante 100 años, que comienza con 20 y termina con 20, la ONU, bueno, una rama de la ONU, La OMS. la OMS, tomó pulso de hasta dónde podía llegar y durante varios meses, se podría decir un par de años, obtuvo el control casi total de la mayoría de los países. Sí, como ¿Y el qué tema de la obtuvimos? pandemia. Represión, mucha represión. Represión. Claro. Sí, mira qué es lo que pasa. Ya lo entiendo. Continúa contigo. Mira qué es lo que pasa, volviendo al tema de los derechos fundamentales, que de que voy, o sea, a raíz de ciertos derechos inician los conflictos. Cuando una o varias personas quieren y respetan o violan esos derechos. Por ejemplo, el tema de la libertad de expresión, que es una de las cosas que más nos afecta hoy en día en el siglo XXI. Y pienso que debería regularse. Continúa. No, dale, ¿por qué debería regularse la libertad de expresión? Porque no regularse, no prohibirse, sino regularse Sí. debido a que puede causar, generalmente causa desorden. Entonces, eso desorden trae en consecuencia. Inclusive el periodista Roberto Cavada, cubano, él apoya a lo que es la regulación de la libertad de expresión para evitar caos, que lo que sea, traen problemas a la sociedad. ¿No Sí, me pero- entiendes? Bueno, como sí, está Rusia. Rusia Sí. Rusia lo ha restringido. regula mucho la libertad de Ajá. expresión. A los que hablan mal de Bueno, su y- gobierno, y pues... y salen de ellos. hasta ahora es uno de los 3 emperadores. O sea, está China, está Estados Unidos, está Rusia. O No, sea, pues Estados Unidos hay libertad de expresión. bueno. Mira Bueno, si no hubiera libertad de expresión en primer Pero lugar, no es que se regule, no es que no haya. Que Ok, se- ¿Pero qué te pero refieres con regular? o sea, ¿Qué ¿qué debe debería regular? regularse? ¿quién dice cuándo la libertad de expresión está afectando y cuándo Bueno, no? bueno, por ejemplo, cuando trae desorden, Va- trae desorden que acarrea contra el Estado,
y el Estado somos nosotros O sea, mismos. cuando En está en un contra caso del local. Estado. Pero que el Estado somos nosotros mismos, básicamente. No, Porque la boca por nosotros. No, el Estado es el No, Estado. el Estado es el Y el Estado. pueblo es el pueblo. El Sí. Estado es un ente abstracto compuesto por varias personas que dicen ser los representantes del pueblo. Pero que los Pero no lo son. Nosotros dijimos sobre lo que dijimos a nuestro candidato. Pero si el Estado Porque las considera- leyes dicen que tenemos que elegirlo cada 4 años y lamentable el caso no ha funcionado tan bien. El sistema democrático del siglo XXI no ha funcionado tan bien. Porque al final lo que se hacen es perpetuar ciertas familias en el poder. Al final, el votante solamente tiene derecho una vez cada 4 o 6 años. Bueno, O eso s- en la Constitución realmente. No, en varias constituciones. Por ejemplo, en México creo que cada 6 años. En todos los gobiernos democráticos occidentales, el pueblo solamente tiene derecho legítimo a quitar o poner un presidente en Pero elecciones. es que Y no hay siempre un son, detalle. O no sea, siempre son reales O estas sea, elecciones. es O sea, en Venezuela. ilógico, es Exacto. ilógico. Y las personas que razonan van a comentar Ajá. que se cambie un gobierno anual. O sea, o cada 2 años. O sea, 4 años es muy poco para que un gobierno. Así es, Joel, para, no hay democracia. para que un gobierno pueda hacer lo que tiene que hacer. Por supuesto, es muy O sea, poco. yo Los- considero que se debería perpetuar más. O sea, los gobiernos. ¿Qué para- tiene propones? para 8 años. 8 años o 12 años, por ejemplo. No, mira. En el caso de Venezuela. por como ejemplo. Balaguer, ¿no? En Venezuela tienen como... No, Venezuela tiene desde 2013, creo, Maduro Claro, gobernando, 10 haciendo años fraude en fácil. elecciones. Pero también bueno, no hablemos de Maduro, porque es un tema muy extenso. Ahí es que voy entonces, por ejemplo, los gobiernos más que todos los socialistas Ajá. son los gobiernos que más se reprimen al pueblo en nombre del mismo pueblo. O sea, y ustedes dicen, no, mira, los gobiernos socialistas, en este caso, por ejemplo, Maduro, Petro, los Castro, Represión, pero ¿quiénes dominan los medios? Los medios. el Estado El gobierna, Estado. ¿es quién El gobierna Estado. esos medios? Las potencias capitalistas. son No, las que no, dominan no, los no, medios. no. Lo que pasa es que las personas, ese pensamiento de izquierda es un pensamiento siempre victimista. Alguien más tiene la culpa. Siempre Es alguien que más si tiene la alguien culpa. tiene la culpa. Por ejemplo, el presidente Donald Trump recientemente hay una ley que estaba en prueba, creo que se llama, wow, se me olvidó el nombre. El punto es que comenzó a sancionar compañías americanas que hagan negocio con Cuba, empobreciendo más el pueblo de Cuba. O sea, así es. ¿no tiene la culpa esa potencia imperialista? Claro que sí. No, pero mira qué Adivina, pasa. Estados Unidos no es el ombligo del mundo. Es decir, Cuba tiene... Para ellos sí, para los americanos, cuando hay películas extraterrestres, siempre atacan, Y yo he aterrizan. visto Por películas ahí se rusas llama- y en Rusia y los la rusos política de salvan el Estados mundo. Unidos. Ah, sí, la película rusa, o sea, exacto. Y los depende de americanos quién- son los Y en la malos. China los americanos son los malos. Ah, sí, Siempre. Y en Japón los americanos son los malos. En Corea los japoneses son los malos. Sí, sí, Al es final cierto. de Y en, cuentas, y en América, los Los rusos, rusos son los malos. los chinos. Los O los alemanes, no, árabes. ya los alemanes pasaron a G7, ya no son En los la malos. película negra, los blancos son los malos. Y en la sí, película blanca, Bueno, no, si los blancos ponen a no los negros tienen como ese malos, derecho. es racismo. Exacto, Sí, no, no no, pueden se poner, puede, no. ya, ahí Es no, más blanco. ahí se rompe. Señores, entonces, volviendo al tema de la libertad de expresión, que es uno de los derechos que hoy en día se ha, bueno, podríamos decirle que es uno de los derechos principales, aparte de la propiedad, que trataremos en un momento. Aquí en Dominicana se está regulando, se está tratando de un poquito de ley para regular la libertad de expresión. El día que se apruebe el proyecto de ley de regular la libertad de expresión, ese día este país empezará en decadencia. ¿Por qué? Porque al usted regular la libertad de expresión, usted está violentando un derecho básico, que es la libertad. La libertad de expresión es parte de ese derecho básico, que es la libertad. Entonces, es la parte. forma principal del ser humano ser libre, bueno, una de ellas es Sí. mediante la palabra. Si el ser humano, el dominicano, ya está limitado a utilizar la palabra, Limitado, no prohibido. no, espérate, No prohibido. No, limitado. Ok, ok. Pero al tú limitar, tú estás violando un derecho básico. Ah, no, que son nada más los medios hegemónicos, así que empiezan. El punto Nosotros, es ajá. también quién dice cuando algo es dañino o pernicioso para la sociedad. El Estado. El Estado lo va a decir. El Vamos Estado a lo suponer que dice. el No, no. Estado diga que hablar sobre la Odebrecht es pernicioso porque genera el caos. Ya no se puede hablar sobre la Odebrecht. Incluso un Pero dictador es que si se llamó, genera el caos y trae problemas, obvio. incluso un dictador que se llamaba Salvador Allende. Ajá. Ese caballero, ahí no había impedimentos sobre la libertad de expresión. Él lo que hizo fue regular los repuestos a los equipos de radio.
Entonces decía que no se podían comprar repuestos, o sea, no se podrían las emisoras comprar repuestos para el radio porque habían cosas más importantes. Entonces, esas emisoras no tenían cómo hablar, pero no estaba impedido el hablar. ¿Qué hacía él? Le permitía comprar repuestos para radio solamente a los que apoyaban su partido. Es una forma también de impedir la libertad de expresión. Ahí entra entonces el tema de la propiedad también. El Estado es excelente por excelencia de la corrección. Lo que el Estado dice que está mal es lo que está mal. Por ejemplo, el tema de la oportunidad. Ah, bueno, sí, dale. No, continúa. Por ejemplo, el tema de la libertad de oportunidades. El derecho. El derecho a oportunidades, señores, eso no existe, el derecho a oportunidades. ¿Por qué? Porque las oportunidades van a ir de la mano de quien da las oportunidades. Por ejemplo, si las oportunidades están en el tema del cine, ¿quiénes son los que van a tener ese derecho? Los que trabajan o quieren manejarse en el tema del cine. Los campesinos, la gente que está en un tractor, no le interesa, por lo cual no tendría cómo conseguir ese derecho. No sé si me explico. Sí. No. Lo que pasa es que al final de cuentas, el Estado, como decía, un medio coercitivo. Sí, que por excelencia. Inmediatamente algo no le convenga al Estado, va a decir pues que está mal y que atenta contra algún derecho. Incluso la mayoría de las leyes, o sea, la mayoría de las cosas que se hacen en un Estado que son consideradas violación a la ley, no son intrínsecamente violación a la ley. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una persona que entre ilegal a un territorio, eso no es intrínsecamente un delito. Es un delito porque el Estado dice que es un delito. Aguanta. Por ejemplo, el traer ciertos medicamentos sin licencia de salud pública no es un delito per se, es un delito, o sea, intrínseco. Es un delito porque el Estado dice que es intrínseco. Incluso, ¿usted se acuerda del tema del Capone? El tema del Capone y la bebida alcohólica. Anteriormente no eran las sustancias ilícitas hoy que se prohibían, era el alcohol. Entonces, el alcohol en un momento fue un delito y hoy no lo es. Entonces, es delito lo que el Estado dice que es delito y quiere decir en eso. Bueno, los que ganan las elecciones. Sigan. Usted está diciendo que no es un delito intrínsecamente entrar ilegal a un país. O sea, usted está a favor de la inmigración ilegal. No, es que intrínsecamente la tierra no es de nadie, la tierra es de todos. Intrínsecamente los mares. Ay, socialista. No, es cierto. Sí, es de todos. No hay. Bueno, la geografía es uno de los males más problemáticos que ha existido durante toda la historia de la humanidad. ¿Por qué tú crees que se pelea la Grande Guerra? Una de las razones. Territorio. ¿Y quién decide qué territorio es de quién? Bueno, las personas que están en disputa. El que gana decide, mira, esto es lo mío, esto es lo tuyo. O todo es lo mío. Entonces, en conclusión, podría decir que borrar las fronteras y las delimitaciones geográficas podrían ayudar a la paz mundial. No, espérate. No quiere decir que sea fácil. Pero de hacerse sería un paso. De hacerse que es imposible. O sea, cancelar toda la geografía. Exacto. Es imposible. Pero las guerras se arman casi siempre por territorio. Por supuesto, la paz mundial no es posible. Continúa. Podrían eliminar las fronteras. Ahora que funcione, y es otro ámbito. Exactamente. Porque son diferentes culturas. Imagínate, la latinoamericana, que la mujer es la que manda en la casa. Vamos ahora a unirnos vamos a poner esos países de Medio Oriente, que la mujer no es la que manda. No es la que manda. ¿Qué hacemos ahí? Para eso existen los organismos internacionales. Que no están haciendo tan nada. útiles. Claro que sí. Claro que sí. Ellos dan su opinión. Por supuesto. Intervienen en casos. Cobran miles de millones de dólares de Venezuela. para decir. No, son aportaciones. Que nosotros lo hacemos. Aportaciones que al final de cuentas tienen sus beneficios. Es decir, donar a esas organizaciones le da ciertos beneficios a ciertas empresas, por eso lo hacen, o a ciertos estados. No necesariamente. Y que incluso, por ejemplo, hablando de la geografía, estoy diciendo, no quiere decir que haya que hacerlo ahora, el tema de la eliminación de los límites geográficos. Nunca dije tal cosa. Porque eso ahora mismo es imposible, causaría un caos total. Pero de ser posible, es una de las cosas que hay que hacer para alcanzar la paz mundial. Sí, lo que considerando, en realidad eso es complicado. Mire, por ejemplo, de Rusia.
Rusia es el mismo país. Ajá. Y ellos se viven matando entre ellos hasta que llegó el caballero aquel. Putin. Exacto. El caballero aquel que es tan democrático y que está tan a favor de la libertad de expresión. Stalin, Literal. ese tiempo. ¿Cómo? Stalin. No, es el mismo Putin. Él está tan a favor de la libertad de expresión. Y hasta que él no llegó, eso era un caos y era un desastre y era el mismo país. ¿Qué garantiza de que, Pero borrar las fronteras? Espérate. Mira Es que el ser humano es muy diferente de por sí. Si Sí, se por arman supuesto. si se arman guerrillas internas, ¿qué garantiza de que un gobierno mundial o que se eliminen las fronteras va a causar Sí. alguna diferencia? Cierto. Ujú. Al final de cuentas, el ser humano es intrínsecamente conflictivo. Exactamente, es correcto. Pero en el caso de Rusia, recuerda que cuando entra Putin ya era parte del gobierno inicial en la década de los 90. Recuerden que Rusia acababa de salir, bueno, ya tiene un tiempo que salió de la Unión Soviética, que incluso eso fue propuesto, bueno, a la mala por Yeltsin, Boris Yeltsin, que fue el primer presidente de Rusia. O sea, Rusia siempre ha tenido unos problemas de como unas revoluciones raras que ellos tienen ahí, que empiezan con la revolución, con la revolución bolchevique, luego entonces entra Stalin, acaba con todo, luego entra Nikita Khrushchev, luego Brezhnev y así por ahí, luego Mikhail Gorbachev. O sea, Rusia es un caso un poquito delicado. Pero Nicole, Sí. en los temas de tratados internacionales, temas de intervención, ya pasando a un plano, ¿verdad?, geopolítico, ¿tú crees que se puede alcanzar la paz mundial? O Como el tema de esa las- eliminación geográfica. Lo que pasa es que con el tema de las intervenciones, hay que ver los países que están dentro De la ONU. O de un de la organismo. ONU o de Ok. un organismo. Por ejemplo, en Ucrania, Ujú. creo que la OTAN no está incluida en la OTAN, Ucrania. Y por eso es la guerra. Y por eso es la guerra. Entonces, lamentablemente, no se puede incluir durante no esté en paz. Ahora, los países que pertenecen a organismos internacionales, muchas veces, para intervenir en otro país, tienen que estar todos de acuerdo. Si por ejemplo pasa con lo de Venezuela, que también está, creo que está incluida Venezuela. En la ONU, no en la OTAN. No, en la ONU, me refiero Sí, a la claro. ONU. No, porque recuerda que la ONU se instituyó en el 48, luego Sí. de la Segunda Guerra Mundial, Cierto. donde al final ganaron los aliados. Luego de ese entonces, ok, ya que ganamos nosotros, somos los que mandamos, vamos a crear una institución que sea la que manda a nivel mundial. Sí, pero ellos van a intervenir ya en temas de guerra. En los países que están en guerra, los que están en paz, habría entonces que haber otras leyes. O sea, ¿tú te refieres a unir los países No, a que no haya conflicto. a que no haya conflicto? ¿Entre no, países para lo eso, qué? no, para eso está la organización. Pero al final todos los países están en la ONU. Por ejemplo, Rusia está en la ONU. Ucrania es parte de la ONU y aún así Sí, están en guerra. pero es siendo parte- mediante a votación. Si todos no están de acuerdo, lamentablemente no pueden intervenir. Por eso entonces la ONU no funciona. sea, ¿Por qué? es con Porque siempre votación. hay alguien en La contra. ONU es democracia, la ONU es O sea, igualdad. todos los países votan, favor o en contra. Y en los votos que ganan, entonces eso se va a hacer. Sí, pero La ma- son pocas las resoluciones concretas, o sea, para hacer algo claro, Lo que pasa que se han es que aprobado. ustedes- Siempre hay ellos hacen alguien que las demasiado. veta. Los capitalistas piensan soluciones, o sea, guerra, intervención. O sea, es diplomacia lo que Por utiliza la supuesto. ONU. Mientras Diplomacia. un montón de niños mueren en Nigeria, nosotros vamos a condenar enérgicamente esas muertes. Pero que la condenación es simplemente, ok, es algo que ellos emiten, pero ellos se reúnen, hablan sobre el tema y toman decisiones y regulaciones para solucionar el tema. Porque Por han habido supuesto. otros temas que En es que Medio Oriente se están Ok. matando a palos y Yo piedra, considero que pero debería de nosotros ser- nos vamos a reunir a tomar un café y hablar por 5 horas para llegar a la conclusión No, yo te voy a hacer lo de siguiente. que no estamos de acuerdo, así que no podemos hacer nada. Yo te voy a entonces, decir- la solución tuya es la guerra. O sea, la guerra, Mi, más solu- muerte, mi más solución es problemas. que No- se no puede entiendo, imponer la ¿verdad? paz violentamente en algunos casos. Debería de ser más la radical. gente va a comentar que cuál es la verdadera solución, ¿es la diplomacia o el salvajismo? No Yo te voy a hay decir una lo solución, siguiente. pero hay maneras Excelente. de que la paz se extienda al menos un poco más. No, yo te voy a hacer lo siguiente, y me atrevo a decirlo aquí abiertamente y en los comentarios pueden desmentirme. En los comentarios. Nombre alguna solución, o sea, solución de carácter mundial que la ONU haya resuelto. No hay una. No hay nada, por ejemplo, ellos dicen que quieren acabar con el hambre mundial. ¿Cómo? No han podido. Han querido acabar con la guerra. No han podido.
Incluso después de que la ONU se instituyó, fue que empezaron la verdadera guerra. Es que no es de una la vez. guerra O sea, fría. se abre una guerra en un lado, aparece en otra, porque eso es un mundo. O sea, a los mismos países se les complica temas locales. Imagínate a la ONU que está pendiente al mundo completo. O sea, hay cosas que salen de la mano. Tan pero pendiente al ellos mundo que no están pendientes a nada. Ellos están solucionando cosas paso por paso, pero no es, Sí. no es de una vez. Por supuesto, como iniciando una epidemia de Lo cólera que en pasa es Haití, que acabando con su producción de arroz. Esas soluciones son muy efectivas. Es que el trabajo de la ONU es garantizar los derechos humanos de todo el mundo y no lo garantizan. Si no lo garantizan, ¿para qué están ahí? Exacto. Para pero- cobrar un sueldo y condenar enérgicamente. No, es que también... Está condenado, está condenado una- Condenada que estoy yo también. La constitución del país. Sí, por ejemplo, la constitución del país tiene cláusulas que Se wow. anteponen a la... Sí, exactamente. Es un poquito a la complicado decisión. porque será un tema de diplomacia. No es que viene la ONU y invade. No sé si me estoy entendiendo. O sea, es algo más Entonces la complicado de lo que diplomacia no es parece. completamente efectiva. No, lo que Si pasa algo es- no es efectivo, ¿por qué se continúa? ¿Por qué continúa? Porque para que no hay haya un intereses. Dime. O sea, para que no haya un caos. Exactamente. Todo conforme Gracias. al orden. Ahora digo yo, en la Agenda 2030 habla sobre la paz mundial, en los Ajá. principios. Pero ¿cómo la ONU va a garantizar la paz mundial si ni siquiera puede acabar con 2 o 3 guerras que hay en diferentes países? ¿Qué garantiza? Esto se de llama que falacia de generación personal. Continúa. Continúa, O sea, continúa. ¿qué garantiza de que la ONU se va a hacer cargo de todo el mundo? Que se creen más organismos internacionales. Porque la ONU Más no de lo es que tenemos. suficiente. Es que es un mundo completo. O sea, es algo que solamente 2 o 3 organismos internacionales no pueden solucionarlo por sí mismos. Tiene que implementarse más organismos internacionales para que pueda haber mucho más soluciones efectivas. Una pregunta. Ajá. Nicole, ¿qué tiene más impacto a nivel global? ¿La soberanía de un país o una decisión de la ONU? Es una pregunta muy Es capciosa. que el país, No te- Entonces, ¿el país es soberano o la ONU tiene poder por encima no, de la soberanía No, nacional de porque un tú eres país? que le das el país Exacto. que firma el tratado es que le da el poder. el país puede salirse. Lo que pasa es que Bueno, tú dices, la más o ONU, menos. O sea, como que la ONU quiere esclavizar al país, cuando Ay. necesariamente no quiere solucionar. No, Sí. mira, Ok. hay tratados internacionales. Ajá. Dale. El país que entre en ese tratado está apoyando y diciendo que sí a todo lo que ve que ese tratado, O sea, si hay aunque el tratado intervención- esté en contra de la Constitución. Por ejemplo, acá en Dominicana, antes de aprobar un tratado, el tribunal tiene que verificar eso para ver si está en contra. ¿En Y contra si de lo qué? está, o sea, en contra de los derechos del país mismo. contra de la soberanía Ah, nacional. exactamente. Pero mayormente si está en contra, no se firma el tratado. En teoría no Si debería. se firma el tratado es porque todos están de acuerdo. O sea, Y va de acuerdo con la soberanía. O sea, va de Ok. acuerdo con los derechos intrínsecos del país. eso quiere decir entonces que el país, Estado-Nación, le vende su soberanía a la ONU, porque si tú firmas y tú pones aprobado, todo lo que ustedes digan eso es. Mañana si la ONU quiere invadir, puede invadir porque tú firmaste anteriormente, entonces tú No, sobras tu depende de lo que soberanía. tú Es que depende del firmaste. tratado, exacto. Depende del tratado. El tratado tiene condiciones específicas. Por ejemplo, cada tratado el tiene de extradición. condiciones. Acá lo Ajá. tenemos con Estados Unidos. Si una persona comete un delito en Estados Unidos, está acá en el dominicano, como tenemos tratado, Estados Unidos puede pedir extradición y la persona es condenada ya. Hay países que no tienen ese tratado. Por eso es que los delincuentes van a lugares en donde no hay tratado de Por ejemplo, creo que en extradición. Rusia está que ellos protegen a los suyos, En aunque Venezuela haya hecho lo también. que sea en Venezuela. En China. Bueno, los países de los BRICS. Yo considero que un delincuente debería ser juzgado en su propio país porque es un ser humano. O sea, tienen que ser juzgados por las leyes del país. en que Ahora, reside. una pregunta, el tema de las... Bueno, todo este tema es acerca de la paz mundial. Al Pasa final de que- cuentas no tomamos algo importante y es el punto de la cultura. Ahí es que voy. Las diferencias culturales que hacen prácticamente inverosímil una unificación mundial. Ahí que voy, por ejemplo, el tema de la migración. Hablando de la migración, creo que hay una cláusula de la ONU que habla de eso, que habla de la población mundial. No sé si tú leíste esta parte. Sí. Ciudadanía mundial. Del mundo, sí, Una sola ciudadanía nacionalidad, ajá. del mundo. Quiere decir eso, fronteras abiertas. Creo que en Europa, creo que en Francia, no sé, se ha implementado como eso con pueblos de Argelia, de las personas de Argelia que han venido
personas musulmanas que no serían con los cristianos, o con los protestantes, o con los ateos, y hay un desorden ahí. ¿Ustedes creen que es posible que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda viajar a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de regulación y restricción, como su derecho a la libertad de tránsito? Eso es plausible No, si hay países. una ideología que se impone ligeramente a la fuerza a nivel mundial. Pero hay No países necesariamente la que... fuerza, sino una regulación. Ligeramente a la fuerza. Hay países que está restringida la libertad de culto, como lo es en China. Entonces, ¿qué hacemos? Exacto, sí. No. Es cierto. Acá no está, pero allá sí. Entonces, hay que hacer una ley que vaya de acuerdo con todos. Sí, porque Y son diferentes intereses. si se rompen las fronteras, entonces... Habrá que hacer nuevas leyes, pero para todos. Y es Nuevas que leyes habrá un mundiales. solo caos, Y es- porque es que no... Sí, no, y es algo que va mucho más allá de la ley y más bien para ciertos países o para ciertas culturas, la ley ni siquiera es lo más importante, sino las creencias personales. Exactamente. Dígase países del Medio Oriente, en Los donde musulmanes, por no ejemplo. necesariamente están interesados en el dinero. Los chiíes, los suninos. Exacto, no necesariamente están interesados en el dinero. Ellos tienen una ideología religiosa muy específica que no va a ligar con nada, porque para ellos es algo más allá de lo material. Es algo que está por encima de ellos. Entonces, eso es complicado de manejar. Va a ser un gran choque si eso se hace. No, o sea, sí, con sí, las personas si en se sí. hace de una vez, claro que sí, pero eso es con el tiempo que se Señores, el logra. punto es que la paz mundial está difícil. No, no es imposible. La paz mundial, porque De es que lograrlo. pasa algo, el egoísmo humano, ¿sí? Yo creo considero que cada país está bien como está. Los que están en guerra, que los que tienen sus tratados internacionales, que la ONU intervenga como pueda. Ujú. Pero lamentablemente Dominicana está en paz. Ujú. Pero el estamos en momento. paz. No estamos tan en paz porque te tenemos a Haití al lado, que hay conflictos grandísimos. Tengamos paz. No, la ONU quiere que nos chupemos el Haití, no, también la ONU. Ah, pues entonces, Sí. entonces, ¿por qué la ONU no Que agarra y se lo exacto, lleva todo ajá. para Un su lado su para- oficina? un lado Porque para Estados Haití en el Unidos. papel es un Ajá. país soberano. Ellos no pueden intervenir violentamente. No sin la autorización de todos los que están ahí. Incluso Y muchos aquí han no- votado en contra. Aquí viene un embajador, supuestamente embajador haitiano. Haití ni Sí. siquiera es un estado ya. Y ahora digo un embajador que hay, ¿en serio? Pero No. en el papel pero- lo es. Ellos se sujetan al papel. No, pero pensándolo bien, se podría, digo yo, en un sentido. Ujú. Me refiero, ciudadano mundial. Vamos a fronteras abiertas solamente en Latinoamericana. En Latinoamérica. Todos los latinoamericanos pueden ir a cualquier país de Latinoamérica. Igual con Norteamérica, igual con Europa, igual con Medio Oriente. Y luego de que esos países que están en guerra lleguen a la paz, se pudieran hacer o alto al diferentes... fuego, Lo que- armisticio. Ajá. Entonces puede llegar a un acuerdo con esos países. Lo que va a pasar es que la potencia más importante de esos lugares son los que van a tomar el control. Al menos aquí en Latinoamérica vamos a ser gobernados por México, en Norteamérica, no, esperen. Latinoamérica, o sea, México es técnicamente de Norteamérica. Así que Sí, México, Latinoamérica. exacto, así que No México sé, estaría tipo- gobernado por No, Estados lo Unidos, que- al igual que Groenlandia y Canadá. Lo que pasa es que para los Estados Unidos, América solamente son ellos. Sí. No, América somos todos. Exactamente. Todos somos americanos aquí. O sea, no creo que no, que somos americanos nosotros porque hablamos inglés, mentira. ¿Y usted El qué es, continente europeo americano. o asiático? Usted es americano. Exactamente. Por ejemplo, también es un tema de cultura. Ellos se han apropiado, los estadounidenses, De esa palabra, de la correcto. palabra americano. Correcto. Se han apropiado de ella. Cuando no es así. Incluso Donald Trump creo que le cambió el Golfo de México al Golfo de América. Yo no lo veo mal porque al final estamos en el continente americano. Hay un Exactamente. tema todavía ahí con Sheinbaum referente al tema. Ujú. Ajá, con También lo que podría hacerse es un poquito radical. Los países o las personas que no están de acuerdo con el gobierno mundial, pues vamos a tener que... que la venden. Exacto, no, porque... no. O sea, no la vemos a que no te de acuerdo. Esa no hay una Exactamente, para solución que- pacífica. Pero, ajá, ¿qué propones? Porque, por ejemplo, El comunismo, ¿qué hacemos, el ¿qué comunismo hacemos con los se delincuentes? ¿Dejamos libre? No, No, pero él ese es dice mi que punto. quizá Mi dice punto es que estoy de acuerdo contigo. No hay una solución pacífica. Hay que darle de Quizá baja a dice que el delincuentes. comunismo eliminar se los puede. delincuentes. El comunismo. A tu vez que esté en contra de esos derechos, o sea, de que nos unamos todos. Es que, wow. ¿Y cuál es la diferencia de eso con el trujillismo, con el nazismo? No, ninguna. Pero al Exacto. final Entonces, sucede como quiera. Es Sí, una necesario dictadura. imponer, no es necesario imponer. O sea, si se aplica el comunismo bien, como le establece Karl Como está Marx Cuba. Y Estarismo como Engels Cuba, y como Fe- y Venezuela. Friedrich Engels, si se implementa bien, ojo, muy importante. Los comunistas, Dame un ejemplo. los marxistas que razonan, por favor comenten.
va a haber paz mundial. Pero los Por países... supuesto. Pero mira qué pasa, por ejemplo. Los países más capitalistas de la Tierra están gobernados por un régimen comunista. Más capitalista de Claro. la Tierra. El país más capitalista del mundo, ¿cuál es? Hong Kong. Estados Unidos. Hong Kong. Estados Unidos. El país más capitalista. La gente que con menos razona, regulaciones. la gente que razona, no, va a decir, busca los va a rankings. decir, va a Y decir, está porque gobernado por China. ¿Quién? Hong Kong. Por un país Pero- comunista. Vietnam. Está gobernado por un partido comunista. Pero Estados Y Unidos Vietnam domina el está entre los mundo. países Pero más capitalistas Estados Unidos de la Tierra. domina el mundo. O sea, básicamente, el capitalismo es el modelo socioeconómico que está ahora, el cual no funciona. Pero volviendo al tema de la paz mundial, el comunismo, buscando la igualdad entre todos, es lo que lo va a traer la paz. Mira, Sí. es que el ser humano somos egoístas, ¿sí? No, que al final de cuentas, por supuesto, se puede implementar correctamente el comunismo, lobotomizando a la población mundial. Mira, quitándole buena idea. todo Educando. Por educando. supuesto. Una lobotomización. Sí. ese- Un adiestramiento, ponerlo a Correcto. todos como iglesias. No, Y decir, pero- por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no es así? No. Y como lobotomizarlo así, El látigo. con látigo y pa y de todo. Y así todo el mundo seremos zombies. Por Bueno, la supuesto. única manera, Porque la única excelente. manera de la paz Hay mundial que es ser inventar un zombie. virus, que se vuelvan todos Si el zombies. comunismo no es la solución, ¿cuál es la solución? Explíqueme usted. Libre mercado. Total libre mercado sin intervención No, estatal. Yo no considero tampoco Sin que el libre intervención mercado del sea... Estado. No, el Eso es libre anarquismo, mercado no creo que sea la el solución. anarquismo No, funciona. anarcocapitalismo. Ah, Es una ¿cómo? postura. Mira cómo está Haití. Haití es anarquista. Y mira cómo El está. anarcocapitalismo- Haití es un estado Está fallido. acabado. Yo soy de derecha, pero no estoy tan de acuerdo con el anarcocapitalismo, porque al final de cuentas se creará un nuevo Estado. Porque Sí, es por, que ser- por supuesto, claro que sí. entonces no es plausible. Al Es final, una solución básica, es una solución válida. No, Porque, no. señores, las guerras no son entre personas. Las guerras son entre estados. Mencióneme una guerra que fue entre personas. O sea, entre individuos. No. Las guerras son por los intereses de un estado. Si ya no hay estado. Pero, ¿y quién representa el Estado? El pueblo. O sea, no entiendo, en ¿verdad? Mira qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de una guerra. Vamos a suponer que de por allá, de lejano oriente, atacan una ciudad de Estados Unidos. Sí. O vamos a suponer secuestran a uno de los dirigentes de Estados Unidos, Dios no lo quiera. Es una afrenta directa contra el país. Ya solamente porque fue secuestrado esa persona, ya automáticamente es una afrenta contra el Estado, por lo cual hay que ir a la guerra. Si no hay Estado y secuestran a cualquiera, nada más buscar la manera de ayudarlo, pero sin entrar en guerra. Ok. Por Pero- ejemplo, si queman No una puede ser bandera, vamos a suponer imposible. que queman una bandera, la dominicana. Aquí Es un- hace rato que la han quemado, pero... es que Sí, yo considero de que miles. es que al final de Pero- cuentas, o sea, el Estado sí, con Las los guerras son impuestos entre y todo estados. eso, sí. Pero yo sigo considerando de que a pesar de todo, el Estado es un mal necesario. Por un mal supuesto, que claro, debería sí, claro. ser naturalmente reducido a lo más mínimo, a las condiciones más básicas. Claro que sí, un tipo Pero- de minarquismo. Algo así, Claro. exacto. No, es cierto, por ejemplo, si eliminamos todo lo que tiene que ver con los estados, al final, capitalismo puro y duro, como diríamos, unas personas se volverán bastante ricas y son quienes van a gobernar, por lo cual aparecerá otra vez el Estado. Lo eliminamos de nuevo y suben otra vez y es un ciclo vicioso, es así, porque lo que pasa es que no queremos entender que en la evolución del ser humano y de todo animal, siempre el más fuerte es que gana. Lo cual es injusto. Bueno, así es la vida. Al final, el más fuerte es el que gana. El fuerte se impone sobre el débil. No, que la democracia, que esto, que aquello, que lo otro. El fuerte se posiciona sobre el débil. Porque Si tú eres así han débil, visto hazte así fuerte, en los entonces. imperios pasados y en los actuales. Y eso es lo que el comunismo está luchando. O sea, Claro. contra esa desigualdad que hay entre la sociedad. Por supuesto, el comunismo está en contra de que el fuerte gobierne. El comunismo prefiere que todos seamos débiles. No, que todos seamos iguales. Es Igual que eso de no pobres. funciona. E igual Incluso de en la exactamente. misma... sí, igual de pobres y oprimidos. No, igual no, porque al final siempre hay un iluminado que es el líder, que él sí puede ser rico. Exactamente. En el comunismo. Ajá. En el comunismo todos son pobres, pero como yo soy Menos. el de las ideas, yo Sí. soy el iluminado, el que Así tengo, es. yo sí puedo ser rico y tengo No todo. necesariamente. Nómbrame un dictador socialista comunista pobre. Nombra uno. Un dictador. Comunista pobre. Actual o pasado, nombra uno. Karl no existe. Marx. Juan Bosch no Karl Marx no era mira, a Karl Marx era un Juan Bosch tipo... no. Déjame era hacer mi pobre. falacia. hijo No, mío. Juan Bosch fue un presidente que al final Era lo quitaron por... socialista. No, Pero no era comunista. Él tenía muy fuertes lazos Lazos socialistas en socialistas. realidad. Ok. Pero realmente, si Juan Bosch hubiera estado en el siglo XXI, no lo quitan.
No. A él lo quitaron porque estábamos a mitad de la Guerra Fría. Exacto. Por eso dije, oye, Lo de Estados no queremos Unidos otro dijo, Cuba. como que no. Exacto. Juan Bosch hubiera estado ahora, y porque Juan Bosch era una persona con grandes ideales, pero el tiempo no era el correcto para él ser presidente. Entonces, los comunistas, ya que tú hablas del que funcionan, solamente funcionan para los altos mandos. El pobre siempre será pobre para el comunismo, porque al final todos somos egoístas. Entonces, el que tiene el poder se endiosa y se cree el iluminado, y al final oprime al otro. En el tema de derecha por igual. ¿Y qué hacemos con Venezuela entre 1999 y 2013? Que fue uno de los mejores tiempos en cuando Hugo Chávez estaba en la presidencia. Si no vamos a Venezuela, es complicado. Recuerda, no nos metamos ahí. recuerda Pero es importante que la gente sepa. Recuerda que Venezuela tiene recursos naturales y Venezuela le vendió parte de las reservas de petróleo a China por, si no recuerdo, cerca de 5.000 millones de dólares que aún están pagando. Wow. Pero el comunismo sí funcionó en ese periodo. No, No, ellos claro que funcionó. simplemente Funcionó, barrieron todo bajo la alfombra. Llegó un momento donde la alfombra no pudo soportar más y todo Exactamente. explotó con Maduro. O sea, si Chávez hubiera continuado, todo hubiera explotado con Chávez. No, Sí, de acuerdo. No necesariamente, pero que es otro tema. Señores, excelente. Vamos a tener otra sección en otro momento acerca de la paz mundial, que creo que ya lo que menos se ha hablado de paz, ¿verdad? De todo menos de paz, porque es casi imposible en este mundo en el que vivimos. Recuerden suscribirse, comentar, darle me gusta, compartir este video. Y esto fue Gente Común. Un aplauso.